El hermano Rubén Vargas presenta su programa Cristo es la solución, recordando lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y ahora con usted, el hermano Rubén Vargas. Alaba a Dios. Muy bien. Damos gracias una vez más al Eterno y esperemos que tengas ganas de alabar a Dios. Tengas ganas de alabar a Dios porque Dios, a través de su palabra, a través de su escritura que tenemos, y que el cielo y la tierra tendrán que pasar, pero su palabra no, es la que el Espíritu Santo usa para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para llevarnos hacia el cielo y mostrarnos cuál es la verdadera voluntad justa, agradable y perfecta delante de Dios. Así que con eso en mente y guardando la palabra en el corazón, no permitiendo que el enemigo venga a robarla para que dé fruto a 30, 60 y a 100 en la vida práctica, en la vida secular, tenemos que guardarla. Acordémonos que Dios no quiere solamente oidores, sino quiere gente que escuche, que guarde y que haga, cumpliendo así la palabra de Dios. Y en esta ocasión seguiremos hablando acerca del tema anterior. Es un tema muy amplio y terminaremos, no sé cuándo, pero por lo menos usaremos unas 2, 3 enseñanzas más acerca de este tema tan preocupante, tan alarmante, y que aquí van involucrados los niños, las mujeres y los ancianos. Así que es algo que Dios tiene cuidado de ellos. Pero en este tiempo en el cual nosotros vivimos, en el cual está enfrente de nuestras vistas, pareciese ser que lo que más deberíamos de cuidar es lo que más se descuida. Así que veamos. Empecemos con algunas cifras que dejan totalmente paralizado a los gobiernos, escuelas, ciudades y también a iglesias. ¿Por qué? Porque también estas cifras se infiltran en estos campos que acabo de decir. Por ejemplo, las investigaciones recientes en los países desarrollados, en los países ricos, donde se supone que no deberían de pasar estas cosas de acuerdo a la política, dicen que más del 36% de los niños de estos países son maltratados físicamente y el 10% son descuidados o sufren abusos psicológicos. Además, hasta el 30% de las niñas y el 15% de los niños son expuestos a algún tipo de abuso sexual. Y cuando estamos pensando en esto, debemos de tener en cuenta que son niños indefensos, son niñas indefensas que Dios puso a los adultos alrededor de ellos para cuidarlos, no para abusarlos, para protegerlos, no para maltratarlos, enseñarles, no para que ellos tengan una situación arruinada en su vida. Y si esas cifras son dramáticas cuando hablamos en países ricos, ahora, ¿qué podríamos decir la incidencia de esta lacra? Sí, porque son una lacra en mucho mayor cuando se trata de países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Por ejemplo, hablando de nuestros países de América Latina, sube la estadística hasta el 63% de los niños
podrían vivir en una situación de maltrato físico, sexual, emocional o negligencia. Y esto lo podemos corroborar constantemente. Y debemos de entenderlo. Esto es una graves consecuencias que ellos conllevan desde la mortalidad prenatal o infantil, y en el peor de los casos, a las consecuencias futuras en la salud emocional, física de los afectados. Y eso, por supuesto, les va a conllevar a tener adicciones, a tener una situación de adicciones en cuanto a la droga. Hay niños que al ver ese maltrato, al verse envuelto de acuerdo a su criterio de ellos, que la gente que los debería de cuidar, son los que los están maltratando, son los que están abusando de ellos. Es un shock en su salud emocional, en su salud física y en su salud espiritual, que el enemigo, con esta situación alrededor de estas criaturas, de esos niños, de esas niñas, los toma fácilmente para llevarlos al mundo de la maldad, al mundo de la ilusión, al mundo en la cual ellos se meten, al mundo de las drogas. Y a veces los padres preocupadamente solamente dicen: ya me salió con esto. ¿Has revisado el porqué? ¿Le has dado otra cosa mejor? Mira, esta ya se me fue con otro. Y quizás no supiste que fue abusado por su padrastro o por su tío, su cuñado. ¿Por qué no has puesto mucha atención en eso? ¿Qué no te da una situación de saber lo drástico que es? Y hay a veces que inocentemente, yo no diría ya tanto inocentemente, sino que las costumbres de este país son diferentes a nuestras costumbres. Y uno tiene que establecer no solamente las costumbres de nosotros, sino qué es lo que Dios haría o qué es lo que Dios opinaría. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Pero desafortunadamente los padres están tan ocupados con 1 o 2 trabajos que no tienen tiempo para leer lo que Dios ha dicho. Ellos quisieran que la escuela educara a sus hijos. Por eso está la iglesia que los eduque. Bueno, en parte ellos tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad total delante de Dios es tuya, si eres un padre o una madre. Y Dios te va a pedir cuenta de ellos, cómo los guiaste, cómo los dirigiste. Así que estas tremendas cifras, también las que señalan que el 80% de los casos de niños maltratados son los padres. Y qué triste. Y más adelante voy a contar una historia que acabo de escuchar, que me partió el corazón, de muchas que he escuchado. Y es momento de poner 0 tolerancia. ¿Ves cuando vas en las carreteras de Texas? Ahí te anuncian 0 tolerancia para los que manejan ebrios. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo de levantar una bandera y decir 0 tolerancia para aquellos que abusan de los niños, para aquellos que maltratan en una manera incorrecta a los niños, en una manera en la cual no se debe de hacer así. Hay maneras que Dios puso para disciplinar a los hijos, pero fuera de eso, cuando te sales de ese panorama o de esa línea que Dios puso, entonces ya no es disciplina, es maltrato. Así que debemos de entender que sin duda estamos ante una problemática compleja ante la que hay que oponer tolerancia, ante la que se debe de establecer una cooperación cercana. Sí,
debe de haber una cooperación cercana entre médicos, escuelas, especialistas, la iglesia, etcétera. A mí me gusta cuando llevo a mis hijos, aunque esa doctora la tenemos desde hace 18 años, me gusta que haga su trabajo y entonces los revisa bien a los bebés, a los niños, a ver si no han recibido maltrato o si no han recibido violencia, y entonces los revisa constantemente, y ellas deben de dar parte a la autoridad si ven algo que es anormal. Sí, porque hay muchos niños que han sido maltratados físicamente y verbalmente. Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido una así como estás escuchando. Y quizás tú seas uno de ellos. Quizás piensas que a golpes te solucionan las cosas. Piensas que el machismo que tienes dentro de tu carne lo tienes que hacer valorar o lo tienes que hacer valer. No seas bestia. No seas animal. La Escritura nos enseña como hombres cómo debemos de comportarnos varonilmente. Y la Escritura te dice que debemos de vivir sabiamente con ellas y debemos de darles honor como a vasos más frágiles. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, yo no sé dónde has aprendido tanta salvajez, donde crees que a golpes y a majaderías y a groserías se arreglan las cosas, y piensas que así es. Quiera Dios que entiendas, porque esta cifra se sigue aumentando. Ya después, cuando estás detenido, cuando estás en la cárcel y a punto a veces de ser deportado, a veces piensas y dices, ¿por qué lo hice? Es tiempo de enseñarte lo que Dios dice, de guardar lo que Dios dice. Así que el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física. Las mujeres que han sufrido maltrato físico sexual por parte de sus compañeros tienen más del doble de posibilidad de tener un aborto, casi el doble de posibilidad de sufrir depresión. Y aquellos hombres que las tienen amenazadas, que piensan que son propiedad de ellas, déjame decirte, si eres hijo de Dios, que entiendas que ellas son coherederas juntamente con Cristo y son hijas de Dios. Y déjame decirte una palabra que está escrita y que Dios la dejó ahí y que dice de esta manera: que muchas de tus oraciones iban a ser estorbadas, iban a ser quedadas en el aire por haber maltratado o por estar maltratando a la mujer que Dios te dio, a la que se supone que deberías de cuidar, a la que se supone que deberías de proteger. Sé sabio. No actúes como animal. Sé sabio. Y esta situación que me enteré y que lastimó mis sentimientos de padre, porque dije, ¿cómo es posible que un padre? A este padre lo condenaron por 5 años. Y veamos por qué. Bueno, de repente su hijo de 5 años, en la medianoche se despierta, quizás porque le dolía el estómago, no podía dormir, etcétera. Y entonces hizo un poco de ruido.
Y ese poco de ruido hizo que el padre se levantara, enojado, furioso. ¿Y qué fue lo que hizo ese padre? Le dio un puñetazo, sí, con el puño cerrado en su cara, a su hijo de 5 años, y lo aventó por allá. Y quién sabe cuántas cosas le dijo. Eso no puede ser. Dios dio a los padres para cuidar a los niños, para cuidar a los hijos. Y la madre del niño quiso llevarlo al hospital, pero cuando estaba en la escalera, entonces aquel le impidió y la cogió del brazo y la aventó sobre las escaleras y le pegó también. Ese niño sufrió lo que se conoce como hematoma en la cara y un edema en la cabeza, y casi perdía el ojo izquierdo, por lo que pasó muchos días ingresado en el hospital. Los hechos fueron denunciados por la abuela del niño en lugar de la madre, atemorizada por las amenazas constantes de su marido. Es tiempo de parar. Tu padre que me estás escuchando, o si eres un padrastro, ten mucho cuidado de tocarlos, porque allá arriba hay alguien que te está viendo, hay alguien que te está observando. Si quieres pelear, dime, yo te busco un boxeador, yo te busco a alguien, pero no pegues, no golpees a los niños. Es tiempo de parar. Y si eres un padrastro que estás viviendo con otros niños que no son tuyos, ten mucho cuidado. No los toques. No abuses de ellos. Ten mucho cuidado. Porque no sabes si el día de mañana también te tocará lo mismo. Así con este mundo loco, quizás algún día te vuelvas a separar con la que estás junta ahorita. Y tus hijos también van a divagar. Y acuérdate, con la vara que midas serás medido. Deja que esos niños, los cuales otros padres que han sido responsables, enséñalos en el camino de la verdad. Y cuando sean grandes te van a querer como un padre o como una madre, te van a respetar y te van a admirar. Cuídalos. Ellos no tienen la culpa. Veamos lo que la Biblia nos enseña y lo que desde el principio Dios quiso establecer en el tiempo de Moisés. Y Dios le estaba diciendo, escúchalo bien, Moisés, y así lo enseñarás. Cuando viviere todo Israel, cuando viniere a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, vas a leerles la ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Escucha bien. Harás congregar al pueblo, a varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, para que aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Te das cuenta cómo es la responsabilidad? Hay padres que les dicen a los niños, vámonos a la iglesia, yo no quiero ir, pues ahí quédate, yo me voy. Ten mucho cuidado, que tu responsabilidad es llevarlos delante de Dios para que escuchen la ley de Jehová. Varones, mujeres y niños, haz congregar al pueblo y los hijos de ellos
que no supieron, oigan y aprendan. ¿A qué? A temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vayáis, pasando del Jordán para tomar posesión de ella. Y eso era lo que Dios había establecido. Y eso significa una familia funcional, donde la cabeza, donde el padre de familia tenga que establecer y tenga que decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay matrimonios disfuncionales, por supuesto que lo hay, donde uno de los dos cónyuges no es cristiano y donde uno de los dos tiene que conllevar la responsabilidad del otro. No es fácil, pero no es difícil. Dios les dé gracia y entendimiento para que puedan arrebatar a estos niños del mundo y llevarlos al camino de la verdad. Después vemos a Josué, cómo leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y a nosotros como padres se nos da una ordenanza bíblica, de muchas que hay, pero te la voy a recordar a ver si la pones en práctica. Dice la Escritura que enseñarás a tus hijos cuando vayas en el camino, cuando te sientes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Enséñales de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los ejemplos. El Señor Jesucristo enseñaba con cualquier cosa, con semillas, con un árbol, con la higuera, con lo que sea. Muéstrales, enséñales, diles: mira, esto me pasó porque sucedió esto. En una ocasión llevé a 2 de mis hijos a la tienda, y entonces ellos vieron cuando la policía tenía 2 niños. Y entonces yo me paré y les enseñé y les dije: ¿sí saben lo que hicieron esos niños? Los van a llevar a la cárcel por haberte robado esos juguetes. Ustedes no tienen que hacerlo. La Biblia dice: no robarás. Y ustedes lo saben. Tienen que conformarse con lo que tienen. Si Dios les da, que sea que Dios se los dé, pero en ningún momento se vean envueltos en esa situación. No agarren nada. Enséñales en todas las maneras que les puedas enseñar. Y un día ellos te lo agradecerán, respetándote como tu autoridad. Pero en una ocasión vi a un padre cómo estaba disciplinando a su hijo. Y le estaba diciendo: ¿por qué estás fumando? Ven para acá. Y se quitó el cinturón y le empezó a pegar en todas partes de su cuerpo. Y entonces el niño, llorando, le estaba llorando, y de repente estaba llorando y pegándole, y dice: ¿y tú por qué andas con esa mujer que no es mi mamá? Enséñales con el ejemplo. Disciplínalos con el ejemplo. Después vas a llorar cuando los veas perdidos, cuando los veas perder. No esperes a que llegue eso. Clama a Dios. Es tu responsabilidad. Yo no sé si tienes hijos en otros lugares y piensas que porque ya tienes hijos con otra persona, los demás ya no importan. Si no son animales, es tu responsabilidad delante de Dios. Es que mi mujer, con la que se enoja, que se enoje. Ya deberían de saber
que es un compromiso delante de Dios. El tener hijos no es cualquier cosa. Hay gente que ha llegado y tiene 13, 14 años, ni siquiera ha ayudado a sus hijos. Hay algunos que ni saben ni dónde está y ni les importa. Qué triste. Qué triste. Será Dios que te dé entendimiento y que te dé un corazón dispuesto para poderle obedecer y para poder caminar en los estatutos y mandamientos que Dios ha establecido para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que quiera Dios que abras los ojos del entendimiento y que Dios sea a través del Espíritu Santo redarguyéndote, corrigiéndote, instruyéndote para toda buena obra. Y en el tiempo de Joel, Dios mandó a reunir a todas las naciones de ahí, desde Tiro hasta Sidón y todo el territorio de Filistea, y les dijo de esta manera: ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra. Escúchenlo bien, despertar a los valientes, aquellos valientes padres que están dormidos, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadores y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Y no estamos hablando del levantamiento de armas, no, porque nuestras armas no son de esta milicia, nada. Nuestras armas son espirituales en Cristo Jesús. Diga el débil: fuerte soy. Es tiempo que te levantes y digas: es que no puedo. No, eso es mentira del diablo. Juntaos y venid. Y recuerdo cómo Dios va a hacer justicia a esta tierra, y la ha hecho. Ustedes han de recordar el tsunami, y muchas islas hoy en día no las encuentran, pero cuando me pongo a investigar me doy cuenta que ahí absolutamente la mano de Dios estuvo ahí. Unas 2 islas que están desaparecidas, entre otras. Una donde se juntaban todos los brujos anualmente, o no sé cuántas veces en esa isla, para hacer tantas maldades. Dios tuvo que traer juicio. Y otra donde era una isla sin leyes, donde muchos millonarios y ricos políticos y funcionarios iban a ese lugar a abusar de niñas, porque no había ley, podían hacer lo que se les daba su regalada gana. Pero Dios hizo juicio y se las destruyó, así como hizo con Sodoma y Gomorra, y un día hará con cada persona. Dirá Dios que te arrepientas si estás en medio de toda esta situación, porque un día Dios te llamará a cuenta. Si fuiste un buen padre, si fuiste un buen siervo, o si no supiste. Pero la Escritura dice, tristemente Dios diciendo, supieron hacer el mal con sabiduría, pero el bien no supieron. Le faltó entendimiento a mi pueblo, por eso pereció. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda la honra y la gloria, Dios. Seguiremos con este tema si es tu voluntad, nos permites, Dios. Te despide una vez más en Cristo Jesús, Rubén Vargas, y será hasta la próxima si así Dios lo desea.
Shalom, Maranata, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amén y amén. Es hora de vencer. Este fue su programa Cristo es la solución, para oración por sus necesidades e información sobre nuestro ministerio. Llámenos al teléfono 903-422-1139, 903-422-1139, o escríbanos a nuestro correo electrónico rubenba777@msn.com, rubenba777@msn.com, y que Dios le bendiga. Y alaba a Dios.